Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. ¿Ustedes qué trabajo no serían capaces de hacer? ¿Qué oficio definitivamente no serían capaces de realizar? En la primera crónica de hoy les contaremos dos historias de dos personas que hacen un trabajo realmente difícil. Veamos. Hay muchos trabajos que pueden ser considerados de alto riesgo o muy difíciles de llevar a cabo debido a las complejidades que presenten, como ser obrero, ser bombero o qué tal ser piloto o ser corresponsal de guerra. Esas ocupaciones sin duda tienen un grado bastante alto de complejidad y peligro. Pero también hay trabajos que, aunque a simple vista parecen muy sencillos, son pocos los que se atreverían a desempeñarlos. Como el trabajo de Gladys Ibarra, una caucana de 34 años que todos los días toma una escoba, un paquete de bolsas para la basura, unos guantes, un tapabocas y sale a recorrer las calles de Cali. Ella es lo que llaman una escobita. Me levanto muy temprano para llegar al trabajo a las 5:30, hacer el alistamiento y ahí para estar lista a las 6 en punto para arrancar la ruta. Yo vivo en Marroquín 2, yo me vengo en el transporte del mío. Con un alimentador desde mi casa hasta la estación del Nuevo Latir y ahí cojo otra ruta que me trae hasta mi sitio de trabajo. Lo importante es por lo menos saber las normas de seguridad, que es saberse ubicar en la vía para evitar accidentes, que use bien sus implementos de trabajo, los que le dan, implementos de seguridad, que es cargar bien el biciclo, que tenga la buena ubicación, como por ejemplo así, que tiene que estar el cono hacia la vía de los carros, trabajar en contraflujo, es muy importante, y usar el tapabocas, los guantes. Quienes tienen la labor de ir por las calles barriendo y limpiando, como lo hace Gladys, tienden a encontrarse con algunas situaciones que les impiden hacer su trabajo. Gladys es una de las que prefiere seguir haciendo su labor antes de parar a discutir con alguien, pero mejor sería que todos fuéramos conscientes de lo importante de su trabajo. Pues el mayor inconveniente con los habitantes de la calle es, por ejemplo, cuando uno ya hizo su trabajo y ellos van a esculcar la basura y rompen las bolsas. Entonces uno les dice muchas veces les dice, no, vea, por favor no me vaya a romper las bolsas, y ellos lo que hacen es enojarse o en ocasiones pues agredirlo a uno, pero como otros no, otros la desamarran, la esculcan y vuelven y la dejan allí, pero eso muy pocas veces pasa. Normalmente es que siempre la rompen y le dañan pues el trabajo que ya uno hizo. Gladys no tiene vergüenza del trabajo que hace, por el contrario, se siente orgullosa de tenerlo, ya que gracias a este ha podido sacar adelante a sus 3 hijos, tener su propia casa y lograr una vida digna y llena de alegría. Ella sabe que la labor que desempeña es única. Pues yo tengo 3 hijos, uno de esos 3 niños es una niña especial, son 2 gemelas. Ellas son prematuras, la niña me salió con un problema de hidrocefalia, pero gracias a Dios y a esta empresa, pues mi vida ha sido pues más llevadera, porque gracias a esta empresa me facilitan los turnos para poder atender a mi hija, ya que tengo que estarla llevando al médico, a que le formulen la medicina, a que el neurólogo, que el neurocirujano. Entonces ellos me facilitan los turnos. Si yo necesito trabajar en la mañana, pues me dejan trabajar en la mañana. Si necesito trabajar en la tarde, pues igual me cambian los turnos sin ningún problema para poder estar pendiente de ella y poderla atender. Si el trabajo que hace Gladys les parece difícil, espérense a ver el trabajo que hace Orlando.
Él es un recolector de basura, sí, él recoge la basura de todas las casas de Cali, incluyendo almacenes y empresas. Ese sí que es un trabajo difícil. Orlando trabaja en la empresa Ciudad Limpia desde que esta comenzó a operar en Cali. Su labor a simple vista es sencilla. Se viste con un traje verde, se monta en un camión y va recogiendo las basuras que los caleños dejan fuera de sus casas. Pero su simple labor requiere de levantarse muy temprano en la mañana a aguantar insultos de algunos usuarios, manejar residuos peligrosos que podrían enfermarlo y hasta llegar a sectores muy críticos de la ciudad donde podría ser atracado. Yo me levanto faltando un cuarto para las 4 de la mañana y organizo, mi esposa se levanta, me prepara los alimentos. Antes de las 5 de la mañana ya estoy listo en la base, a disposición de lo que en este caso el jefe operativo disponga para mí. Esto lo he realizado por más de 6 años. Después del caos que dejó la salida de Ensirba como empresa encargada de la limpieza de la ciudad, Cali entró en una emergencia sanitaria que Ciudad Limpia, junto con las otras 2 empresas que ahora se encargan de los residuos, han atendido. Orlando es uno de esos héroes que se encargan de tener a Cali limpia y bonita. En un comienzo esto era bastante caótico, esto era impresionante como estaba la ciudad. Y podemos notar que la zona que corresponde el centro a Ciudad Limpia es magnífico. Tenemos una jornada de 8 horas. En algunas ocasiones se nos presenta a nivel de operación que se nos prolonga un poquito. Pero siempre estamos con el grato compromiso de prestarle el servicio a nuestra comunidad. Nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros. Eso es claro. Gladys y Orlando son de esos tantos héroes que hay en las calles de la ciudad, de esos que anónimamente le hacen a todos la vida menos caótica. ¿Se imagina una semana entera sin que las basuras y residuos sean recogidos de las casas y calles? Después de comerciales, conoceremos de forma más precisa las responsabilidades que tienen una escobita y un recolector de basura. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Muchos caleños se quejan porque los encargados de barrer las calles no barren también sus antejardines, o porque los recolectores de basura no diferencian entre las bolsas de reciclaje y las orgánicas, y se llevan todo. ¿Cuáles son las verdaderas responsabilidades de estos trabajadores? Bueno, para el caso de los operarios de barrido o escobitas, como tú les llamas, que mucha gente los llama así, la labor de barrido y limpieza de vías y áreas públicas lo que busca es mantener limpio el espacio. Pero no como mucha gente dice, no, pues yo tiro la basura a la calle para que ellos tengan trabajo. No, claro. Lo que busca este componente del servicio de aseo es que se pueda mantener limpia la ciudad, libre de papeles esporádicos, hojas de árboles, ¿sí? Que cuando la gente se le caiga un papel al piso, no que lo tire, sino que se le caiga, pues que haya quien lo recoja. Pero lo ideal es que la ciudad mantenga limpia ese tipo de residuos y que ellos se dedicarán solamente a las hojas de los árboles o al polvo o a la arenilla que se arroja pues en las calles. La labor puntual de nosotros tiene que ver con el barrido del bordillo, que es este pedacito que tiene entre el andén y la calle, donde se debe limpiar, sobre todo, como te decía, la arenilla. Y para el caso de los andenes, que es un espacio de uso público, pero que es privado, nosotros no hacemos barrido, lo que nosotros hacemos es despapele, al igual que en las zonas verdes, en los parques, en las zonas blandas y en las zonas duras de los parques. O sea, nosotros como tal ahí no barremos. El uso del cepillo se hace sobre todo en el bordillo.
la responsabilidad de cada uno de los propietarios o residentes de los predios, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos para barrido y limpieza de vías y áreas públicas es esa otra parte, ya la parte de la calle, que como te digo, limpiamos el bordillo, y con los equipos de barrido mecánico lo que hacemos es la limpieza en general de las vías principales, sobre todo. ¿Cuál es nuestra obligación? Recoger todo. Entonces nosotros no miramos qué hay en las bolsas, si es material recuperable o no, en qué color están, no. Nuestra labor es dejar completamente limpio. ¿Qué pasa? Que a veces cuando se riega, cuando se cae la basura, nuestra labor es mantenerlo limpio. O sea, tenemos un concepto de área limpia que manejamos. Entonces cada vez que hacemos una recolección, todo el espacio donde estaban los residuos debe quedar como si no hubiera habido nada. Esa es nuestra labor y así es como lo hacemos. ¿Cómo es la imagen que tiene ahorita la empresa? ¿Ustedes cómo creen que las personas y los usuarios los ven? Bueno, nosotros estamos en el centro y oeste de la ciudad. En las diferentes encuestas de percepción tenemos una percepción muy positiva de la gente. La gente identifica ciudad limpia, la gente reconoce que hemos hecho muchas recuperaciones de espacios públicos, se ha mejorado el reconocimiento de la gente hacia nuestro personal. Estamos trabajando en un proceso de atención al cliente, ya no lo manejamos como usuario sino como cliente. Se generan diferentes estrategias desde el área de mercadeos, desde el área comercial, para que la gente sienta que somos su empresa de aseo, que estamos para prestarle un servicio muy importante, pero sobre todo que tenemos que trabajar de la mano con ellos para salir adelante y mantener a Cali limpia. Hay muchos trabajos y profesiones que son realmente difíciles de hacer. Hay otros que no son lo suficientemente valorados y hay otros que ni son complejos ni son difíciles, pero tienen mucho valor monetario. Si pensó en los políticos, le atinó. Lo importante de un trabajo es hacerlo siempre con dignidad y amor, bien sea que usted se dedique a barrer las calles o a desfilar sobre una pasarela. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Con una masiva asistencia se llevó a cabo en la Universidad Santiago de Cali el conversatorio Marco Jurídico para la Paz y Participación Política en el Posconflicto, que contó con la presencia del docente alemán Kai Ambos, el experto internacional Alejandro Aponte y el profesor de la USC, Diego Tarapuez. El marco jurídico toca temas que son muy discutidos, por ejemplo, qué se hace con crímenes internacionales cometidos en el conflicto. En ese sentido, el marco jurídico dice que estos delitos nunca pueden ser amnistiados, no pueden renunciar al Estado colombiano a su obligación de persecución. Durante el conversatorio se trataron temas como estándares internacionales, conflicto y posconflicto, responsabilidad penal y reincorporación política a la luz del delito político, entre otros, y se dio la oportunidad al público asistente de interactuar con la mesa de conferencistas para aclarar dudas, un espacio que permitió tener mayor cercanía con los ponentes. Para dar mayor legitimidad a una cosa como un acuerdo de paz que es de interés nacional para el pueblo colombiano, el gobierno tendría que presentar este acuerdo al pueblo colombiano. Si bien eso constitucionalmente no es necesario, la Constitución no tiene ese elemento de participación popular, yo creo que políticamente es absolutamente indispensable. Este tipo de eventos son de gran importancia para la Universidad Santiago de Cali, que en próximos días se prepara para dar paso al conversatorio del suroccidente colombiano frente al posconflicto, los días 23 y 24 de abril de 2015. Tocache es una ciudad de la selva del centro del Perú a 18 horas desde Lima. Durante los años 80 y 90 fue escenario de la violencia política desatada por los maoístas de Sendero Luminoso y por el narcotráfico. Asentada en el valle del río Huallaga, afluente del Amazonas, durante más de 30 años tuvo como principal producto de su economía a la hoja de coca. Habían en el río cadáveres, muertos por las carreteras. No, parecía que no va a llevar futuro. Para el año 2005, las hectáreas de coca calculadas en el país andino llegaron a 48.200. Sin embargo, en Tocache, las cosas han comenzado a cambiar.
Yo no quisiera volver a las épocas de la coca. En ese tiempo todo el mundo tenía coca, todos. Una hectárea de coca te producía un promedio de 80 arrobas. Y esas 80 arrobas tú le multiplicas por, supongamos, por $40 la arroba. Ya son $3.200 cada 3 meses que te daba esa parcela. Nosotros cambiamos el cultivo de coca por cacao, uno, porque la coca se acabó, se secó. Vinieron unos técnicos a dar asistencia, a promover pues, más que nada el cultivo de cacao. Y algunos todavía incrédulos, nadie, pues, ni yo no sembré. Pero habían personas ya que en ese tiempo se acogieron a ese cultivo, sembraron y comenzaron a cosechar. Desde inicios de los 90, la política estatal, reforzada por los intereses estadounidenses en la zona, centró en la erradicación de la hoja de coca la forma de afrontar el problema. Sin embargo, hizo falta otros componentes para que finalmente los campesinos del Huallaga abandonaran los cultivos ilícitos. El modelo Tocache, modelo San Martín, ha sido producto de la confluencia de varios factores. Uno, una erradicación sostenida desde el año 2003 hasta adelante, pese al rechazo de los cocaleros. Dos, a un gran o importante control de los insumos químicos. Tres, a un proceso muy importante de destrucción de pozas, laboratorios. Hola, profe, ¿qué tal? Mario Cabero es un joven ingeniero agrónomo. Su trabajo al frente de la cooperativa Tocache sembró la confianza entre los campesinos para apostar por un sistema que permite procesar el cacao, dándole calidad de exportación para su posterior transformación en chocolate fino. Pero Mario y los socios contaron con aliados claves. La cooperación internacional jugó un rol muy importante. Sin que estos recursos no hubiéramos tenido a la mano los productores que hayan decidido hacer cacao en Tocache, no se hubiera conseguido todos estos éxitos logrados hasta el momento, ¿no? ONU entendió desde un comienzo que la erradicación forzosa y violenta no era la solución del problema. Como Naciones Unidas nunca estuvimos en realidad de acuerdo de priorizar la erradicación. La lucha contra el narcotráfico debe priorizarse en primer lugar contra el narcotráfico y por último contra el campesino. Gracias al desarrollo alternativo, las mazorcas de cacao fueron reemplazando poco a poco a los cocales hasta casi extinguirlos en la zona. Esto ya es realmente una rareza, no se ve. Están de cierto modo alejadas de las ciudades o de la ciudad, pero sin embargo ya es muy mínimo, ¿no? Casi esto ya puede dar una cosecha más y desaparece, ¿no? Después de muchos años de haber vivido con el miedo instalado en el cuerpo, los campesinos del Valle del Huallaga han encontrado una posibilidad de desarrollo. Un cacao con un aroma a frutas muy especial que está conquistando los paladares más exigentes. Las hostias han sido un símbolo representativo de la Iglesia Católica. Es por eso que en la tarde de hoy les mostraremos la historia de cómo se hacen las hostias en Cali. Veamos la historia. Dentro de la Iglesia Católica, las hostias son un símbolo representativo de la sangre y cuerpo de Jesucristo. Por esa razón, muchos de los creyentes de esta religión comulgan en las misas para su sanación. Pero ¿quién se encarga del proceso de producción de este mismo símbolo sagrado? Ellas son las misioneras agustinianas recolectoras y son las encargadas de hacer las hostias para consagrar. Antiguamente se creía que el trabajo de la elaboración de hostias era exclusivamente de las religiosas por el tamaño de la importancia del sacramento de la Eucaristía. Estas hostias van a ser después el cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios que va a alimentarnos a todos los cristianos católicos que comulgamos en la Eucaristía. Entonces era un trabajo exclusivo por eso de las religiosas. Hoy el más grande de todos los significados. Como te decía anteriormente, es el mismo Cristo el que después se va a entregar como pan de vida, como alimento. Entonces es lo más maravilloso que puede existir. Con harina y agua como únicos ingredientes, las hermanas preparan las hostias pasando por diferentes procesos: el batido, la cocción y el corte. Durante este último se dividen las hostias grandes para el padre y las hostias pequeñas para los feligreses. Diariamente las hermanas y sus colaboradoras realizan cerca de 40.000 hostias para repartir y vender a las parroquias de la ciudad. Como te decía, es coger harina de trigo, agua, se mezcla como lo vieron en la mezcladora, como lo ven en la mezcladora. Luego eso tiene un punto específico
y se aplica en el horno para que él extienda la masa y haga la hostia completa, la oblea, digámoslo así, completa, para poder hacer el corte que se hace manual y luego el empaque. La preparación de las hostias es una fuente de ingresos económico para las hermanas misioneras agustinianas recolectoras, ya que al venderlas a las parroquias obtienen el dinero con el cual pueden cubrir sus necesidades básicas. Desde 1700, cuando el beaterio, empiezan con el trabajo de las hostias a nivel casero. Y esto es un hostiario rudimentario y casero, no es industrial, es casero, porque ha sido una tradición mantenerlo. Preparadas catedráticamente no, porque es un elemento básico, es mezclar agua con harina, poner una textura de la masa y luego aplicarla en el horno para poder hacerlo y luego cortarlo. Entonces cualquier hermana de la comunidad puede hacerlo. Después de comerciales, el padre Carlos Horacio Rincón hablará sobre el significado que tienen las hostias para la Iglesia Católica y sus feligreses. Ya regresamos. La Semana Mayor es una época de reflexión y conmemoración para los católicos de todo el mundo. Entre las actividades principales está en asistir a las Eucaristías y recibir el cuerpo de Cristo a través de la comulgación. Bueno, la hostia para la Iglesia Católica, una vez que es consagrada, que se dicen las palabras de la consagración, que son las palabras de Cristo, que se imponen las manos, invocando el Espíritu Santo, para que esa hostia se convierta en el cuerpo del Señor, pues representa precisamente eso, el cuerpo del Señor. Nosotros creemos que allí está realmente el alma, el cuerpo y la divinidad de Jesucristo. Los católicos, basándose en el texto bíblico, Juan capítulo 6, versículos 51 al 58, creen que Jesucristo se encuentra corporalmente presente en el pan y en el vino. El texto dice: mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida, con el fin de desterrar la noción de que en la Eucaristía solo es recibido el cuerpo y la sangre de Cristo y no de Cristo en su totalidad. Porque los sacerdotes, que son los colaboradores directos del obispo, sobre ellos se ha impuesto las manos para ser consagrados como sacerdotes, como presbíteros, como ministros no solo de la palabra, sino también de los sacramentos. Las hostias en su totalidad son preparadas con harina y agua y adquieren significado religioso una vez el sacerdote realiza la imposición de manos, acto espiritual a través del cual se bendicen las hostias. La hostia, el significado como tal, viene del pueblo judío. El pueblo judío, nos relata el libro del Éxodo, cuando sale de Egipto deprisa, no tiene tiempo de hacer bien el pan, sino que alcanza a hacer un pan sin levadura. Ese pan se convierte entonces en signo para ellos de la liberación de la esclavitud de Egipto. Ese es el origen. Jesucristo es judío y en la última cena, él, haciendo todo el ritual judío, metió una gran novedad. ¿Cuál fue la novedad? Que él dijo sobre el pan ácimo, dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Ahí rompe totalmente lo que había sido hasta ahora el significado para el pueblo judío. De liberación de la esclavitud de Egipto pasa a ser la presencia real de Cristo. Esto es mi cuerpo. Los fieles son conscientes de que cuando están en la Eucaristía y una vez el sacerdote ha pronunciado las palabras de la consagración, eso que en apariencia física es simplemente una elaboración de trigo, sin levadura, harina de trigo, por la fe ellos saben que allí realmente está presente el cuerpo del Señor. Por ello saben que para acercarse a recibir la comunión, ¿no?, el cuerpo del Señor, deben estar en estado de gracia, es decir, no tener pecados graves. Y si lo llegasen a tener, pues confesarse, porque para eso está el perdón de los pecados. Es por esta razón que conocer cada pequeño detalle que compone las celebraciones tradicionales y religiosas es un insumo valioso para comprender nuestras actividades y nuestra historia como sociedad.
Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como @CaliHoy1 y en YouTube como CEPAFCP. Esto fue Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.